Hola, ¿qué tal? Qué gusto estarnos viendo de nueva cuenta aquí. Gracias por estarnos siguiendo. Tenemos muy claro el seguimiento que están haciendo ustedes, cómo comparten, cómo están suscribiéndose. Eso nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En estos días ha estado bulliendo en mi mente la idea de que estamos viendo, tal vez en el mundo completo, sin duda en México, pero también aquí a nivel local, en una especie de conflicto, por lo menos para los que tenemos una formación antigua, por decirlo de alguna manera, en la que se combinaron conceptos de ética, conceptos de la política, de cómo se debe de practicar, cómo se debe hacer, el privilegio del bien común, todo ese tipo de situaciones, y la relación entre el individuo y las organizaciones o las plataformas, digamos, en las que se desarrollan en el orden público, y cómo estamos echándole la culpa en términos generales a las instituciones de los problemas que estamos viendo en la sociedad. Por decir un ejemplo, si estamos viendo mucha delincuencia, decimos, es que nos están fallando la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, lo cual es cierto, pero tiene también sus puntos de vista a consideración. O los que somos católicos, por ejemplo, decimos, ay, ¿cómo puede ser que un cura ya ande con pecados públicos tan evidentes? No sé, de los distintos pecados que se dan y que se señalan respecto de los ministros de la Iglesia, y cómo lo permite la Iglesia y cómo es posible, etcétera, etcétera. Bien, es que en las instituciones tenemos que considerar a las instituciones como plataformas de adiestramiento de la conducta, del manejo, del ejercicio de las facultades y de las cualidades que tiene un individuo. El individuo, sin duda, originalmente es por sí mismo, es el que hace la elección, es el que decide en qué institución o en qué iglesia o en qué partido se va a desarrollar. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que hay ocasiones en que un elemento elige a una organización. Lo más reciente, por ejemplo, fue en el 2018, no más reciente, me refiero yo, la organización o institución más reciente y que tiene aspectos que pueden llevar a una especie de confusión, que es Morena, porque es movimiento, no es un partido político, es Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, eso da la idea de que ese movimiento, sea quien sea el individuo, sea cual sea su formación, se va a embarcar en un proceso, en una búsqueda de regeneración del país, partiendo de que lo que este movimiento señala como principal problema es la corrupción y sin duda la impunidad. Entonces, bueno, combatiendo la impunidad, o más bien dicho, buscando justicia y evitando la corrupción, vamos a salvar al país del principal problema que tiene. Eso pudiéramos decir que es incuestionable, y hubo personas que con una formación, y aquí en este caso, como es el ejemplo de Lili Téllez, que fue candidata a senadora junto con Andrés Manuel a presidente y Alfonso Durazo, que hoy es gobernador, fueron candidatos a senador Alfonso Durazo y Lili Téllez. Lili Téllez traía una carga de formación fortísima de tipo religioso. Entonces, cuando entra en el proceso ya de ejercicio de la conducta, pudiéramos decirlo, que tienen que respaldar y no respaldar dentro de Morena en las tareas legislativas, hay un momento en el cual ella se deslinda. Dice, yo no puedo apoyar el aborto.
su formación religiosa le indica que el aborto es un asesinato, como lo pensamos mucho y como muchos lo rechazan y que buscan que se despenalice la práctica del aborto, que esa es una propuesta o una promoción que se empezó a llevar a cabo por grupos relacionados principalmente con la izquierda, luego de alguna manera con Morena, y que otros partidos de carácter liberal como el PRI y algunos otros a lo mejor no tenían una posición radical, pero pudiera ser que alguno de ellos dijera, bueno, yo sí estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. El caso es que Lili se apartó de Morena y se fue al lado contrario, a la derecha, se fue al PAN, que es hasta cierto punto, ya ahorita no se le nota mucho, pero en su fundación y en su proceso de crecimiento fue prácticamente confesional, es decir, era un partido político que se identificaba plenamente con la doctrina religiosa, la doctrina de la Iglesia Católica, con la doctrina cristiana, con todos los postulados más importantes que podamos imaginarnos. Y ahí está Lili Téllez con una valentía, con una fortaleza, con una grandeza incuestionable también. O sea, ahí se dio pues ese conflicto que yo estoy diciendo entre lo que es la institución, la organización, la plataforma de manejo y el individuo, en este caso la persona de Lili Téllez. Esto no es tan extraño. Hace unos días, una senadora de Veracruz se despidió del Senado porque dijo, quiero buscar la secretaría o la presidencia, supongo, del Comité Estatal del PAN en Veracruz, y vino su suplente, y su suplente rindió protesta, y al ratito dijo, ¿saben qué? Quiero avisarles, yo ya no voy a formar parte de la bancada del PAN, me voy a la bancada de Morena, porque Morena detenta el poder, tiene todo el poder en la presidencia, tiene todo el poder en la Cámara de Diputados y tiene mucho poder en la Cámara de Senadores. Entonces es más probable que esa senadora llegue a ser candidata a gobernadora en algún momento por Veracruz que la que se fue a buscar el PAN, porque a lo mejor le meten zancadillas y a la hora de la hora no es. En fin, el PAN perdió un escaño, Morena lo ganó, fortalece su mayoría y así se da. Pero luego hay diferencias, otras diferencias que tienen que ver con la formación del individuo, como es el caso, por ejemplo, dentro del PRI, ahorita se está dando una tendencia entre Alito, Alito, que es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y que quiere apoyar a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que se denomina la reforma eléctrica. En cambio, su segundo de a bordo, que es Rubén Moreira, dice que no, pues que no es correcto, que no le da ninguna ganancia al país, que no le da ganancia al PRI y que pierden todos con esto. Entonces dice, mejor no. Y luego después estamos viendo que por lo menos se especula que pudiera ser que Manlio Fabio Beltrones, nuestro exgobernador, estuviera acercándose a Ebrard para la posibilidad de que por las diferencias que están dando al interior de Morena, donde al parecer el presidente está apoyando a Claudia Sheinbaum para que sea ella la candidata por la presidencia, dejando fuera a Ebrard. Entonces Beltrones le está diciendo a Ebrard, oye, si te dejan afuera, haremos una coalición con todos los partidos y te hacemos candidato a ti. En fin, eso se puede dar. Y luego la otra que a mí se me hace muy interesante es la de Damián Cepeda, que siempre estuvo en contra de la alianza con el PRI y el PRD por considerar una situación antitética, o sea, no puedes embonar lo que no tiene embone. Y se ha sostenido y ahí está, y últimamente ha dado pues la pelea en ese sentido y sigue en eso, nada de alianzas. Entonces, bueno, y cerraría nada más con esto. Ernesto de Lucas también en su momento se hace la alianza aquí en Sonora
Dicen que el candidato a la presidencia municipal va a ser Antonio Astiazarán y Ernesto de Lucas, el presidente del PRI, dice, no, yo no estoy de acuerdo porque nos insultó a los priistas, nos dijo que somos corruptos y que somos no sé cuántas cosas. Y parece ser, dice Antonio Astiazarán, que ya limaron esas, qué bueno, ya limaron esas asperezas. A donde voy con todo esto es a que al final de cuentas las instituciones, las organizaciones son entes armados por el ser humano para establecer las reglas del juego, pero son inanimadas, o sea, no, ellas no pueden reaccionar, no pueden decir, oye, estás fallando, estás diciendo esto, o sea, no tienen capacidad, no tienen voluntad, dependen de la actuación de las personas. Entonces, la clave son los individuos, la formación, los principios de los individuos y la capacidad que tengan para sustentarlos, tanto en la religión, insisto, como en la política. Lo que vemos más seguido pues, es lo de la política. Entonces yo pienso que más que calificar a las instituciones y a las organizaciones, tenemos que ir fijando la vista, fijando la atención en los individuos, procurando que cumplan con una regla fundamental que es la de honradez, que también se le dice honestidad y que en el diccionario define como la cualidad de ser honesto, adjetivo con los significados de decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto y honrado. ¿Qué más? Con esas cualidades se elige lo mejor. Muchas gracias por seguirnos. Aquí nos seguiremos viendo. Hasta luego.